Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Break. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este episodio dedicado a la salud mental y bienestar emocional. Coffee Break es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel. Está con nosotros la doctora Bárbara Enríquez Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familia. Buenos días, ¿no? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La maestra Cleva Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos Hola, días, bienvenida. buenos días a todas y a todos. Monique de Amazon Estrategia Digital, responsable de la producción y transmisión técnica de este programa. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y tengo el gusto de conducir esta sesión. El tema general de este mes es adolescencia. Todo surge por la inquietud de esta miniserie de Netflix llamada Adolescencia. Está a cargo de la maestra Claudia Guillemot. Y bueno, para poner un poquito en contexto, la semana pasada estuvo el doctor Sicandar Ortega y hablamos como de generalidades de la adolescencia. Y para presentar a nuestras invitadas, les doy la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias. Hoy además me pongo los lentes por aquello de que ya no puedo leer sin lentes, pero nos acompañan en estricto orden alfabético Claudia Angulo, que es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Penal. Si me ven que veo para acá es porque acá tengo mi acordeón. Tiene 6 años de experiencia como defensora de oficio en juzgados penales. En el 2004 asumió el cargo de la coordinación de defensores en materia penal y posteriormente como coordinadora general del Instituto de Defensoría Pública, cargos desempeñados dentro del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Como ustedes saben, la mayoría de nosotras estamos en Quintana Roo. En el 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado la nombró directora del Instituto de la Defensoría Pública. Su profesionalización ha abarcado cursos de especialidad para defensores y en derechos humanos. Y también nos acompaña Lilian Negrete, que ella tiene experiencia de 6 años de trabajo en atención a víctimas de violencia sexual y familiar, en acompañamiento para el proceso legal y tratamiento psicológico, así como pláticas y talleres de sexualidad y prevención del abuso sexual dentro del programa de la Procuraduría del Estado de México, ahora Fiscalía. Tiene una experiencia de 25 años de trabajo en centros de integración juvenil. Desde el 2011 ocupa el cargo de directora del Centro de Integración Juvenil en Cancún. Tiene estudios de formación como terapeuta en el enfoque centrado en la persona en psicoterapia corporal, así como una certificación internacional en tratamiento de adicciones por la CICAR. Actualmente, además, es pasante de la maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones por la Universidad CESUN, con sede en Tijuana, Baja California. Y pues muy agradecida de que tanto Claudia como Lilian nos hayan aceptado la invitación a este Coffee Break. Muy bienvenidas. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Siguiendo un poquito la serie Adolescencia, vemos muy al inicio que, y no estamos pidiendo que todo el mundo la haya visto, pero un poco para dar el porqué, este programa que además estamos tratando de entender el abuso, entre el uso, el abuso y la dependencia en temas no nada más de sustancias, sino también de conductas, esto que se llaman como adicciones comportamentales, ¿no? Y si se acuerdan en la serie, muy al inicio entra todo un aparato que tiene que ver con policías de investigación, con detenciones, con protocolos de atención a adolescentes, con revisiones, con quién es el adulto que acompaña, la defensoría pública, es decir, hay todo un sistema de atención cuando un adolescente o una adolescente incurre en alguna falta administrativa, un delito, algo, ¿no? Hay todo un aparato dentro de la sociedad como estamos organizados que abona a atender. Yo quisiera aquí citar, y con eso empezaríamos, que el doctor Enrique Avilés, a quien voy a extrañar todos los días, que murió el año pasado, él decía que muchas veces se atienden las faltas administrativas, el delito, lo que sea que la persona haya hecho, ¿no? Pero que dejamos de lado los temas de atención, de salud mental, ¿no? Ya no digamos los temas sociales, como desde la sociología o la antropología de por qué no sucede lo que no sucede a nivel social. Entonces, con ese, vamos, ese parámetro de entrada, eh, Lilian, no sé si nos pudieras dar como un panorama general de cómo está esto de las adicciones hoy, qué efectos tiene, cuáles son sus riesgos. Yo sé que las preguntas son muy amplias, pero si pusiéramos puntualizar un chiquito que pasa o una chiquita, estamos hablando de un niño de 13 años en este caso en particular, pueden ser dentro de la adolescencia, hemos marcado diferentes parámetros de edad y de desarrollo.
pasa mucho tiempo en su habitación al frente de una máquina jugando con una computadora, jugando con amigos. ¿Ha cambiado esto la perspectiva de lo que ustedes atienden? Mira, buenos días, ante todo, pues muchas gracias por la invitación y un gusto participar con grandes mujeres en las que podemos coincidir en diferentes espacios. Y creo que tratas algo muy importante en relación a lo que el adolescente ya la hace y además ahora cómo han cambiado mucho sus actividades, las cosas que les llaman la atención, pero también cómo a través de la tecnología los dejamos en un riesgo importante, ¿sí? Hablabas algo de las adicciones, por ejemplo, en mi caso estamos acostumbrados cuando hablamos de adicciones a hablar de sustancias, pero no, y aún así en los chicos hay una muy baja percepción, ¿no? Como tal, porque es el uso recreativo, es el experimentar, el vivir lo que los demás están viviendo. Y en ese sentido, entonces, se colocan en una situación constante de riesgos, ¿sí? Que además son parte de la característica del vivir y del conocer dentro de esta etapa que es la adolescencia. No basta la cantidad de información que pudieran tener, pero tenemos prácticas y hemos hecho cosas que además los colocan y nos colocan en riesgo y no lo vemos, como esta parte de los juegos, el estar pegado tanto tiempo a un aparato, a un dispositivo, que hace mucho tiempo los psicólogos hemos alertado de la peligrosidad de estar tanto tiempo pegado a un dispositivo y sobre todo por el contenido que están recibiendo y el contenido que los llega, ¿no? Entonces, si bien la mayoría de las personas que llegan con nosotros es en relación a sustancias, no está del todo fuera el que estén, sobre todo en la adolescencia, muy metidos en el estar pegados a un teléfono, a un dispositivo, ¿no? Pues, aquí podemos levantar la mano y participar, ¿eh? No, no crean que es nada más así como pregúntale al experto, podemos así un poco como interrelacionar, y hasta la vez pasada nos decía Sicandra, pues yo voy a ser aquí el que lleve la voz en contra, pero se vale, pero bueno, un poco para dar la voz a ambas de nuestras invitadas. Claudia, cuando nos escuchas hablar desde la salud mental y las psicólogas y las psiquiatras y los factores de riesgo, y cómo se ve desde el lado del derecho, desde el lado de ustedes, ¿no? Ojo, no estamos aquí ustedes y nosotros, aquí somos todos una sociedad, pero ¿cuál es la mirada que tienen ustedes de este lado? Ok, pues mira, realmente no podemos separar estas dos situaciones. El hablar de adolescencia o de adultos jóvenes implica que son gente que están en proceso, obviamente, de formación de sus propios cerebros, ¿verdad? No podemos separar la parte, ahora sí que biológica, y aquí sí destaco un poquito lo que señalaba la doctora Ruiz en la sesión pasada. Ya por cuestión biológica están vulnerables, ya de manera biológicamente vulnerable el adolescente, y entonces pues esos son un sinfín de situaciones de riesgo en lo que ellos se ven implicados. Hablemos desde el tema de la disfunción familiar, que sabemos que muchos de los adolescentes que se ven implicados en conductas, pues obviamente de riesgo, incluso de situación de riesgo de cometer conductas delictivas, pues son provenientes de familias desintegradas. O sea, esto digamos que es como que el factor común denominador en donde pues se ven implicados muchos adolescentes y pues que al final del camino quedan totalmente en situación de riesgo, ¿no? La salud mental, por supuesto, es una de las prioridades que como comunidad, sociedad, padres de familia debemos ponderar, porque pues definitivamente son personas que están en un proceso de desarrollo y que evidentemente están mucho más vulnerables. Entonces no podemos separar, obviamente la salud mental es la prioridad, pero sí finalmente se ven en situación de riesgo cuando el contexto de vida de un adolescente pues se ve afectado por estas situaciones, ¿no? Pues de desintegración familiar, situaciones que tienen que ver ya que los hacen predispuestos al consumo de alcohol, de drogas, y que finalmente, Claudia, tú comentabas hace un rato, bueno, cómo lo vemos desde la perspectiva de los abogados,
pues finalmente cuando nos llega un adolescente en una situación de posible comisión de una conducta que implique delito, pues lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Ese análisis de contexto de vida que él tiene, pues para poder también establecer allá nuestra estrategia de defensa. Y estaba pensando en algo hace algún tiempo, no sé, Lilian, si todavía, pero donde, por ejemplo, en este lugar que llamamos el Torito, pero donde te llevan ante un juez cívico por alguna falta administrativa, si era un tema de alcohol, que ahí no puedes conmutar ni con dinero, ni con, si tiene, hay que cumplir las horas que el juez te asigne, también había como un proceso de videos, de sensibilización, de capacitación, es decir, de tratar de hacer algo para evitar que estas conductas se repitan. Y un poco voy a citar aquí porque me pareció importante. Hay una autora que dice que más allá de, si bien la adolescencia inicia con la pubertad y ya estuvimos hablando de qué es esto, es, termina cuando el individuo, la persona sabe quién es, a dónde va y que sabe que tiene un proyecto de vida, una identidad sexual definida, un sentido claro de lo que está bien o mal, una capacidad para la toma de decisiones, la posibilidad de vivir independientemente de la familia y que pueda reconocer una postura ante la divinidad como sea que la entienda a una agnóstica, ¿no? Esa es una forma de ver el mundo adulto. Bárbara, desde tu experiencia y Lilian y Claudia, bueno, ya quien quiera participar, ahorita Bárbara tiene la mano alzada, estamos como sociedad fomentando el de verdad poder soltar la chamba de criar adolescentes. Estoy pensando en la serie, el papá dice, pues nos fue mejor en el trabajo, le compramos ese aparato que él quería, pensábamos que estaba seguro en su habitación. Es decir, la familia está haciendo lo mejor que puede, pero Clau, tú mencionas como este tema de desintegración de familias, de contexto, que podría abonar, ¿no?, a problemas en los adolescentes. No sé, ya me quitaron la mano por ahí, ¿a quién se le doy la palabra? Ah, adelante, Bárbara Paz. Pensaba en la no implicación desde que Lilian tomó la palabra y después complementó Claudia, pensaba en la no implicación. ¿Qué es lo que pasa con las familias que no pueden lidiar con los adolescentes o que quieren ser demasiado respetuosos? Claro, son muy confrontativos, hay veces que no se tienen los elementos suficientes, pero ¿cómo los dejamos a la libre? ¿Cómo pensamos en aras de respetarlos? Que esa es la mejor opción que podemos tener dentro de nuestras estrategias y cómo van perdiendo marco de referencia en aras de respetarlos. Tanto en el caso del consumo, tanto en el caso de quedarse mucho tiempo, que es otro tipo de adicción, en los videojuegos, en su recámara. ¿En dónde está el papá? ¿En dónde está el papá que lejos de decir, bueno, quién sabe qué es lo que esté consumiendo, no se involucra y piensa de qué se está perdiendo dentro del contacto con el mundo afuera? Y ese mundo afuera, ¿qué es lo que le tiene que proporcionar? ¿No? ¿Cómo va marcando ciertas pautas? Y cómo es importante que se le siga al adolescente. Pienso que así se marca o se pierde la referencia cuando nosotros dejamos de implicarnos y cuando pensamos que afuera hay un mundo que le va a decir qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer y como buenos adolescentes ellos podrían en aras de llevarse al límite o en aras de medir los riesgos, que también es parte implícita al proceso, vivir sus propias consecuencias. Y pienso que eso también es un punto clave, y con esto termino, de definir la adolescencia, cuando uno puede asumirse y asumir que lo que hace tiene consecuencias y uno es responsable de ello. ¿Ya tenías la mano alzada? No sé si quieres tomar la palabra. Me quedo pensando un poco, ¿no?, en lo que decía Claudia de las familias desintegradas, pero ¿será realmente como el único factor? ¿O tenemos como algo más afuera de la familia como social? ¿No? Y yo lo pienso un poquito, ciudades como Cancún, Playa del Carmen, donde no hay un sentido de comunidad, por ejemplo, ¿no? Como otro factor de riesgo. Y no lo sé, pero me parece que también teniendo poblaciones como tan flotantes y siendo lugares como de mucho turismo y de mucho turismo de sustancias también, hay una mayor exposición.
O sea, como que le podemos ir sumando, sí, 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 definitivamente sí empieza en la familia, pero también es la normalización del entorno, ¿no? Porque termina siendo normalizado, no sé. Nuestras invitadas. ¿Cómo ves, Lilian? ¿Cómo ha cambiado lo que has, estoy pensando, tienen tantos años, ¿no? Haciendo lo que hacen, ¿has percibido cambios? ¿Cómo sientes esto? Yo creo que coincido mucho con esta parte de no hablar de un solo factor de riesgo. A mí siempre cuestiono, bueno, y la familia, ¿cómo se siente ante esta situación cuando tenemos un chico con este tipo de problemáticas? Pero hemos tenido familias donde hay mucha funcionalidad, donde está todo bien, y la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿No? Eh, Cuando estamos inmersos en una sociedad donde hay consumo, donde hay normalización, como bien lo está diciendo la doctora Kitsia, y donde además el peso del grupo de pares es súper importante para el chico en esta etapa. O sea, ¿qué está haciendo mi grupo de mis pares? ¿Qué es lo que me lleva a ser esta parte o ser el vulnerable o ser el popular, ¿no? Que también es parte de lo que ellos están buscando como esta parte de reconocimiento en el lugar, y que a veces eso puede traer consecuencias de riesgos, ¿no? Pero se atreven a hacerlo con tal de ser visibles. Y esto es importante. ¿Qué tanto importante en los jóvenes es hacerse visible ante los demás? Aunque a veces con eso conlleve ponerse en riesgo. ¿Las cosas han cambiado? Sí, Claudia, yo creo que sí han cambiado, pero yo creo que algo que sí es importante, por un lado, es estos espacios para los jóvenes, para que puedan hablar. Y por otro lado, a mí algo que sí me sigue llamando, sobre todo esto que hablábamos del torito, de los juzgados cívicos, en la repetición constante de los chicos que están llegando y que no llegan una vez, sino llegan dos, tres, y ya a veces se hace como el continuo, ya hasta se conocen. Pero más de eso, más allá de ello, sino la postura que toman los papás de no poder tener un control y de una autoridad para poder parar y para poder decir, no puedo. Y entonces es ahí donde encontramos cada vez chicos más pequeños que van y vienen, salen de la casa cuando quieren, y los papás dicen, ya no sé qué hacer con ellos, ¿no? Kitia. Partiendo de esto, yo tengo una pregunta para Claudia, ¿no? Es desde el punto de vista legal, ¿no? En este término que a veces utilizamos mucho desde el punto de vista de salud mental, que es la negligencia parental, ¿no? Sin sacar látigos ni echar culpas, ¿no? Legalmente, ¿hasta dónde entran los padres, ¿no? En un adolescente. Digo, no solamente que puede estar inmerso en un ambiente de consumo de sustancias, ¿no? Sino con todo lo que eso implica y las consecuencias legales que tiene. O sea, hasta dónde se puede ejercer a esta falta de atención, cuidado de los tutores, hasta dónde se puede puede la autoridad o se puede como hacer algo. Sí, y este punto, este Ah, punto es importante, precisamente lo que comentaba en un principio. Yo separaría estos dos tipos como de familia, ¿no? Si bien es cierto, la desintegración familiar no es un factor único, creo que desde allá es el detonador, porque somos los que les damos las herramientas de vida desde los primeros años de nacimiento y primeros años de vida de nuestros hijos. En la parte de familias que a lo mejor son familias acomodadas económicamente, pues bueno, les dan todo lo que de manera, todas las prioridades al hijo, al niño, a niña, al adolescente, y finalmente también los colocan probablemente en alguna situación de riesgo. En el caso particular, lo que vemos nosotros todos los días, la mayoría de los adolescentes que llegan pues a este ámbito ya de la procuración y impartición de justicia, pues sí son provenientes en su gran mayoría de familias que evidentemente por algún factor, hablamos de una familia desintegrada, no solamente es el divorcio,
¿no? También hablamos de que por las horas de trabajo los padres no puedan estar también en momentos cruciales de la vida de crecimiento de un niño, pues los propios situaciones de consumo de alcohol, de droga que se pueden dar también al interior pues, de una familia. Entonces, sí, en la parte legal, la mayoría de los casos que nosotros tenemos, sí, lamentablemente son provenientes de este tipo de familias, pues sí, desintegradas, ¿no? Me queda claro el factor, no solamente es la parte de que vivan en una situación económicamente vulnerable, también se puede dar en otros contextos de familias realmente acomodadas económicamente, pero digo, acá son infinitos los factores que pueden incidir en situar en una posición de vulnerabilidad a los adolescentes. Y evidentemente a lo que nosotros nos toca en muchos casos, pues son niños, porque si partimos de la edad, los 3 tipos etarios de edad, pues un adolescente ya es a partir de los 12 años cumplidos y antes de los 14. Hay otro grupo etario de 14 años cumplidos y menor de 16. Entonces vemos que niños desde 12, 13 años ya son consumidores de droga, de alcohol. Ahora, ¿qué los coloca a ellos desde esta edad tan temprana en ya estar consumiendo algún tipo de droga, alcohol, cocaína, marihuana? Pues evidentemente la falta quizás allá de esos cimientos básicos que de familia se tuvieron que haber dado, ¿no? Y yo siempre insisto en la parte de que las condiciones de vida de un adolescente, pues sí tiene mucho que ver el detonador familia. O sea, hay incluso un estudio que tuvimos la oportunidad de leer en una ocasión en donde refieren que incluso desde el vientre materno hay predisposición a la delincuencia. No lo mismo un feto que va creciendo al interior del vientre bien alimentado, bien vitaminado, que uno que no lo está. Entonces, sí a nosotros el impacto que tenemos ya en la parte de defensa de adolescentes, pues sí, lamentablemente en todos los casos, pues sí viene como un detonador principal en esa desintegración familiar. Una pregunta que tenemos por acá, Claudia, y es, dice, cuando son menores de edad, ¿son los padres quienes tienen que responder por ellos? Efectivamente, sí, ellos son los Ujú, tutores legales, ujú. independientemente de que entramos como defensa técnica, el abogado evidentemente, obviamente el órgano, ya sea de procuración, de impartición de justicia, pues son las autoridades especializadas. Sí, en todo el proceso los padres son tutores legales. A falta de estos, pues evidentemente ya entran las instituciones protectoras de menores, en este caso asistidos, en este caso Quintana Roo, pues por parte del DIF, y en su caso también tenemos situaciones donde buscamos redes de apoyo. A veces la red de apoyo, como bien lo comentaban también en la sesión pasada, pues no solamente es la familia, ¿no? Puede ser en amistades, amigos, incluso hemos tenido casos donde sacerdotes han estado al pendiente del seguimiento de algún proceso de alguna adolescente, de alguna niña o niño adolescente. Entonces, Adelante, fíjate, Claudia. es que estoy pensando en esta parte, ¿no? Quería yo nada más puntualizar, Clau, no tienes video, no sé si por alguna razón, pero no te ves en el video. Ahí está ya. Em, como, como sociedad tratamos de organizarnos lo mejor que podemos, ¿no? Como decíamos, no se trata también aquí de criminalizar a las familias, sino de entender las dinámicas familiares, la demanda laboral, el tiempo, por ejemplo, ya de transporte para muchos, pensemos en grandes ciudades, eh, familias uniparentales, ¿no? Que probablemente no hay otros espacios de desarrollo, tal vez temas laborales que podrían ser o no injustos, o todo esto que escuchamos en el día a día, pero lo que estoy viendo es que sí hay una tendencia como a cortar la niñez, a aumentar la adolescencia, a que se haya una reincidencia, es decir, son los mismos jóvenes que entran y salen una y otra vez. Estoy pensando en algún trabajo de Vero Mesa en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, que ella abogaba mucho por el tema de los primodelincuentes, ¿no? Aquel que tiene el primer delito o la primera falta administrativa y que ahí era donde, ¿no? Ahí era donde había que incidir precisamente para evitar esto de la, vamos a decir, de la carrera criminal o del ascenso en las conductas que pueden ser antisociales. ¿Cómo,
¿Cómo distinguir entre esta conducta antisocial hasta una falta administrativa, hasta un tema de comisión de delito, hasta dónde entran realmente los adultos alrededor de ese niño? O de temas de ¿Coincides? trastornos mentales, perdón, ¿no? También, o Exactamente, sea, exactamente, porque estábamos, digo, revisando un poquito los apuntes que hacemos para darle marco al programa y yo decía, bueno, es que aquí todo es causa y consecuencia, ¿no? Es decir, una adicción comportamental, estar todo el tiempo en videojuegos, pues puede afectar un tema de atención que puede derivar en un trastorno que tiene nombres específicos en salud mental, que puede llevarlo a una actitud más impulsiva, es decir, un tema muy circular. Lilian, te veía yo haciendo así mientras Claudia decía como esta parte de muy pequeños. ¿Se ha cortado la niñez? ¿Cómo lo ves tú desde el área de los jóvenes que atiendes? Híjole, es que son tantas las dinámicas y en lo que ellos están viviendo. Y ahorita yo pensaba incluso en esta parte de la responsabilidad de los papás, donde además los papás te dicen, él lo hizo, que él se responsabilice, que si él lo necesita, que él lo haga. O sea, ¿por qué voy a entrar yo cuando les invitas a que puedan también tomar la terapia, ¿no? Y y en ese sentido, incluso recordaba la misma serie que estábamos hablando, donde los papás hacen una reflexión de qué tanto los miramos, qué tanto pasaban, qué conductas estaban pasando y no, y las pasaron, las dejaron pasar, no se dieron cuenta. Los papás hacen mucho esto, pues es un adolescente, es normal, va a pasar, tomó, es normal, va a experimentar, son cosas que tienen, son cosas de adolescentes, y ya no es así. Ya no es esa la realidad que estamos viviendo y y sí preocupa que hoy haya muchos chicos que no solamente tengan esta cuestión de adicción al juego, que hasta eso todavía no se ven los riesgos, no hay los riesgos, la gente no alcanza a percibir, los papás no alcanzamos a percibir los riesgos que esto está trayendo, ¿no? Nos preocupa las sustancias. Y ver a chicos pequeñitos, 12, 13 años, que por ejemplo están consumiendo cristal y que no logran entender el daño y las consecuencias que eso está trayendo, ¿no? Sí creo que la parte de la niñez, sí creo que se está cortando, sí creo que hoy tenemos cada vez más menores con menos edad que empiezan ya, que llegan aquí ya no solamente con una experimentación, sino con un uso continuo y que obviamente la posibilidad de que empiecen con una enfermedad como la adicción, pues ya es muy temprana, ya es muy corto, pero no es solamente la adicción como tal. Como ustedes bien lo estaban comentando, es toda esta cuestión de salud mental que está atrás, estrés, ansiedad, depresión y otro tipo de conductas de comportamiento que hoy pues ya los tienen así como etiquetados, ¿no? Este trae problemas, este es violento, este tiene, pues, ya que se vaya atención. Y para los papás, más que un gracias, lo detectaron a tiempo, es el enojo de que algo hizo y ahora tengo que venir y ahora tengo que dedicarle tiempo, cuando lo que se trata de platicar con ellos es, qué bueno que se detectó, estamos a tiempo de evitar que haya una situación mucho más fuerte. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Yo me acuerdo que alguna vez te escuché decir, pero a ver, no le quiten la sustancia, veamos qué viene abajo, cuál es el monstruo que viene abajo, ¿no? Esta sustancia está de alguna manera paliando algo más, ¿no? Otros factores de riesgo. Y ahorita también me dejaste pensando no sé, jóvenes en motocicletas, ¿no? Temas de accidentes, tal más donde vamos marcando vamos rompiendo el marco legal. Siempre aquí yo he repetido mucho que tenemos pues el marco de seguridad, no nada más de refugio seguro en otra persona, de alguien que me ayude, especialmente en la niñez y adolescencia, a traducir el mundo emocional y las cosas que vivimos, sino también la seguridad pública ciudadana, ¿no? Los espacios que nuestras ciudades nos ofrecen para
para vivir nuestras vidas, también el marco, por supuesto, de salud mental, y el marco que a todos tendría que sostenernos, que es el legal, y que de pronto vemos jóvenes rompiendo estos marcos legales, a veces con el conocimiento de los papás, hasta con la anuencia de los papás, por ejemplo, pues manejar sin licencia, ¿no? Porque no tienes la edad. Estamos hablando de cosas de todos los días y cómo esto podría ir relacionado también a esta falta de autoridad, de límites. Alguna mamá me tocó decir, ay, pues le toca al antro decir que no entren porque son menores. No, no, pues nos toca a todos, ¿no? Nos toca a todos. Bárbara, adelante y después nos vamos, si les parece bien, como a afinar este tema legal con Claudia. Adelante, Bárbara. Que nuevamente saco ahorita la implicación, ¿no? ¿Qué es lo que implica para los padres de familia que de repente se confían y sienten que es parte normal de la adolescencia que experimente y entonces no se quieren meter mucho, pero a veces también por desconocimiento, o porque se van a convertir en los enemigos número uno de sus hijos y lo que ellos quieren hacer es ser sus amigos y se van dejando de lado. Igual con la justicia, por ejemplo, en este ejemplo de la serie Adolescencia, cómo invaden de manera violenta la casa y cómo transgreden, igual que el mismo adolescente, y cómo no se tiene el cuidado, cómo la justicia, la parte de políticas públicas, ¿no? Asume que dejamos de ser personas y en cuanto dejamos de ser personas nos cosificamos un poco y entonces se da lugar abierta a la ocurrencia de la violencia. Y claro que los chicos adolescentes, por más de que se quieran hacer los muy fuertes y los muy poderosos y los ya muy grandes, por supuesto que no lo son, ¿no? Y no tendríamos por qué apabullarnos como adultos, ¿no? Y creo que se abre la posibilidad de empezar a hacer muchas preguntas, ¿no? Cuando el adolescente está mucho tiempo en su cuarto, bueno, pero ¿por qué no sales? ¿Por qué no socializas? Ya te diste cuenta que no, ya no sabes socializar. Claro, esto vino a partir de la pandemia, se exageró, en fin, pero esas son otras causas, ¿no? Lo que tenemos hoy ante nosotros es un fenómeno que va increciendo, que nos requiere también respuestas, que si no las sabemos, preguntemos, no solo a los adolescentes mismos, sino a los pares, que nos involucremos con ellos y que también podamos estar cerca de lo que se está haciendo en los clubes, en las asociaciones, en donde hacen deporte e incluso hasta donde salen a recrearse. Claro, como ves, esa estuvo dura, ¿no? Está haciendo la justicia lo que puede, como puede, está sobrepasada. Por ahí me decían, hay una fiscalía especializada en temas de adolescencia y están saturados, ¿no? Están saturados y de pronto escuchas esto de jóvenes ingobernables, como con una sensación desesperanzadora. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Defensoría? ¿Hay políticas, protocolos, cosas que tendrían que mejorarse? ¿Qué se hace con un adolescente que debe quedar bajo el cuidado del Estado? ¿Cómo funciona para ustedes? Pues sí, realmente tenemos desde 2006 la ley integral especializada para adolescentes, donde aquí pues todas las instituciones, todas las personas que se vayan a vincular en de inicio a fin en un procedimiento seguido a un adolescente, pues tienen que ser ahora sí que especialistas, y no solamente por el hecho de tener ahora sí que algún grado académico como tal, esa sensibilidad de trato incluso que el mismo sistema nos exige, ¿no? Nosotros obviamente llegamos en la parte de defensa y que incluso nos ha tocado tener que como que sustituirnos en la función incluso paternal, de dar consejos, de hablar con el adolescente, pero sí cuando vemos del otro lado, pues la estadía del adolescente en un centro de internamiento, pues evidentemente se implican varias autoridades, desde pues obviamente la titular, desde el custodio, desde servicios sociales, todo un comité interdisciplinario que se va a implicar en el trato diario de ese adolescente, de ese niño, y pues bueno, esa es la exigencia que la ley nos impone, ¿no? Hasta el órgano propiamente de investigación y de procuración de justicia. Pero sí, en la parte que nosotros vemos desde aquí, internamente, nosotros tenemos pues el protocolo interno de atención, pues obviamente de manera pormenorizada, de manera especializada,
no es el mismo el trato que se le da a un adulto que el que le vamos a dar a un adolescente, ¿no? Pero sí, lo que marca la ley es que todas las autoridades en sus respectivas en ámbitos de competencia, pues deben tener un trato muy diferenciado a un adolescente, como lo tenemos muy diferente en tratándose de un adulto. Decía Kitsia que podríamos ir como avanzando a consecuencias, Kitsia, y estoy nada más con una duda aquí. Algo que tratamos es de ver el tema de si hay un sesgo de género, una perspectiva de género, un tema también de derechos humanos. Eh, Desde la experiencia de ambas, Lilian, Claudia, ¿hay un tema más de las niñas y los niños, las adolescentes o los adolescentes? Y de ahí, Kitsia, si quieres, nos vamos hacia el tema de consecuencias. Adelante, cualquiera de las dos. Creo, Ajá, bien. yo creo que a nivel en este tipo de situaciones, en los adolescentes no hay mucha diferencia en relación a quién está más o menos. Estadísticas, sí, lo que nos ha dicho es que en cuestión de experimentar, a veces las mujeres iniciamos más rápido en estas situaciones que los varones, pero bueno, ahorita como está todo, la parte de jalar y de enganchar es para cualquiera de los dos, no importa el género, ¿no? Eso es importante también señalarlo. Pero sí, o sea, yo creo que a nivel cultural, pues sí seguimos señalando más cuando es una mujer a cuando es un varón el que está en estas situaciones, ¿no? Claro, desde el tema de procuración, impartición, defensoría, todo lo que ustedes ven en aspectos legales, ven más jóvenes hombres, es porque son más impulsivos, no sé, estoy hablando aquí como tal vez con un sesgo muy importante, pensando en la cultura popular, ¿no? A los niños se les permiten unas cosas que a las niñas no. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, de hecho, definitivamente ese es un caso real. O sea, nosotros tenemos ahorita bajo nuestra representación puro adolescente varón, cero adolescentes niñas, al menos en la fecha actual. Sí hemos tenido representadas, obviamente, niñas, adolescentes, mujeres, pero hoy por hoy, ya de un año a la fecha, tenemos puro varón, puro niño, ahora sí niños adolescentes, ¿no? Yo me quedo con que es un niño, uno de 12 años, 13 años, para mí es un niño, ¿no? Aun cuando hay esta separación de edades, pero sí la tendencia a verse implicado en conductas que se tipifican como delito, la tendencia más alta es para tratándose de varones. Y estoy pensando como desde la salud mental, algo que hemos leído mucho, ¿no? Este peso importantísimo en estas masculinidades de competencia, de jerarquía, de quién la puede más, todas estas cosas que podrían tener, pues esto, empezar a verse consecuencias en esto, en niños que, imagínate, con un cerebro en proceso de poda neurológica, con todas las hormonas, los estadios de Tanner para arriba y para abajo, con la demanda de pertenencia, de identidad de las escuelas, con lo que se puede requerir hacer o dejar de hacer en el mundo social en el que se mueven. Y además tengo que pasar el examen de álgebra. Entonces, pues no la tienen sencilla. No quiere decir que nosotros no hayamos transitado adolescencias, pero sí Kandar nos decía, no es lo mismo, ¿no? Allá hay una brecha generacional. Kitsi, adelante, ¿querías empezar a hablar como consecuencias? No, bueno, digo, a mí me gustaría escuchar como a las expertas, ¿no? Porque al final son quienes están recibiendo todo de primera mano. Ujú. Eh, eh, que quizá la podríamos dividir como un poco consecuencias sociales, familiares, tenemos las consecuencias de salud Ujú. física, salud mental, entonces, pues adelante, Lian, porque en eso, bueno, me imagino, Ujú. ese es tu pan de todos los días. Así como las prevalencias y qué ven, ¿no? Sí, Como sí, sí, sí. sociedad, esto del cambio social que hemos abonado tanto porque de pronto la consulta nos queda corta y vemos también en el ambiente escolar que, bueno, ya los reglamentos escolares parecen constituciones políticas, ¿no? Ya no saben cómo atender tantos temas, ¿no? Bárbara, querías abonar algo aquí? Y creo que sumar también, no sé cómo les parezca, a las consecuencias, empezar a pensar no en términos de riesgo, sino en términos de protección, en términos de prevención, desde sus áreas de experiencia
¿Qué se les ocurre a estas alturas, después de tantos años invertidos en ello, como que podría proteger a nivel comunitario a todas estas familias, a todos estos jóvenes? ¿Cómo nos podríamos implicar como sociedad? Liliana, Yo, adelante. Ajá. perdón, tengo la intervención, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ¿Está Sí, bien? sí, bienvenida, adelante. pero nada más para no perder la idea por lo que comentaba Bárbara. Creo que en las escuelas, por ejemplo, sobre todo en las escuelas públicas, pues si hay 30 alumnos, 30 niños, son 30 mundos diferentes. Yo creo que sí podríamos, desde la perspectiva de la prevención, desde las escuelas, algún mecanismo de escucha efectiva. O sea, que realmente escuchemos a los adolescentes, porque nosotros los vemos de manera en el día al día, van a la escuela, llegan, pero no sabemos si ese niño o adolescente llegó desayunado, si llegó violentado, si llegó con alguna situación que no le va a permitir concentrarse en la escuela, ¿no? Entonces creo que sí, enfocándonos en esta oportunidad de pues, poder expresarnos estas inquietudes y realmente preocupaciones que tenemos como sociedad, me parece que idear un mecanismo desde los ámbitos de todas las autoridades que estamos implicadas y que somos también padres de familia, pues que podamos crear este mecanismo de escucha efectiva. Finalmente, los adolescentes, niños, pues prevalece un derecho de expresión, ¿no? En donde ellos ya no deben de esconderse, ya no deben quedarse callados por miedo, por temor, por represalia. Y esto, ¿cómo lo podemos captar? ¿No? A mí en lo personal me ha tocado la experiencia de colegios de bachilleres, que también hemos de repente tenido la oportunidad de alguna plática, pues veo niños que de repente ni siquiera se expresan, o sea, tienen ese temor de hablar y ves su mirada evasiva. Ese es un dato de alerta, o sea, ese niño algo está indicando o esa niña algo está indicando. Entonces, un poquito como que esa responsabilidad como, pues como parte de la sociedad, independientemente de si somos autoridades o no, pues buscar, hacer propuestas de crear algún mecanismo de, pues de escucha efectiva pues a todos estos niños que están en escuelas, que también se comentaba en la sesión pasada, muchos niños tampoco lo están, no están en escuela. Entonces, ¿cómo puede el Estado realmente hacer la captación de estos niños, de estos adolescentes que ni siquiera están, pues ahora sí que no están salvaguardando la familia su derecho al estudio, ¿no? Su derecho a la escuela. Por eso yo sí fui muy puntual al inicio. Para mí todo desde la perspectiva de riesgo para un adolescente, todo nace desde el hogar. O sea, yo cuando hablo de hogar, puede ser que solo sea mamá, puede ser que solo sea papá, solo sea hermanos, pero al final del camino, un niño que crece con muestras de amor, de atención, de cuidados, pues evidentemente es un niño que va a encaminar, por muy difícil que sea su trayecto en su madurez, pues obviamente va a transitar con pasos firmes, ¿no? Entonces, es nada más el complemento por lo que Bárbara comentaba. Adelante, Lilia. Fíjate que sí se han armado y durante mucho tiempo yo creo que muchas instituciones tienen estas partes preventivas de qué hacer y curiosamente cuando platicamos entre nosotros coincidimos, ¿no? En crianza positiva, coincidimos en pláticas, en talleres, ahora en hablar de competencias, de darles más competencias a los jóvenes y entre estas competencias creo que una preocupación importante que se abrió es esta parte de hablar de emociones, ¿no? Hablar y contactar de lo que sentimos y además cómo lo expresamos, porque por ahí viene toda esta situación de me genero y me quedo en mi cuarto mejor y me quedo pegado a la computadora o me quedo consumiendo algo para socializar y la forma en que yo saco todo eso del enojo, tampoco lo sé manejar de una manera adecuada y eso me mete en problemas y entonces estoy constantemente en problemas, ¿no? Porque no puedo ver en dónde estoy metido y qué es lo que está produciendo. Entonces, son talleres que se tienen que trabajar, son talleres que yo creo que las escuelas tienen muy claro espacios para trabajar con adolescentes y que ahí es donde hay que meterlas. Creo que si bien están esos espacios, tendría que verse las instituciones que podemos entrar, porque otra de las cosas que ha pasado es que a los maestros les han cargado todo el trabajo. Y entonces
por ejemplo, viene una estrategia muy buena para trabajo, pero es el maestro el que tiene que hacerle y el maestro dice, pues ya no puedo con todo, ¿no? Tenemos que entrar y tenemos que apoyar. Y algo bien interesante, los adolescentes no son los mismos de hace tiempo, del de ahorita, y entonces tenemos que revisar y entender ahora estas nuevas adolescencias. Pero la preocupación más grande que yo creo que nos sigue generando a todos y a todas es papá y mamá. Y papá y mamá, que por las situaciones que están viviendo, economía y una serie de cosas, o sea, las escuelas no pueden asistir, estamos de acuerdo. Y es, y yo creo que en este sentido, y son los primeros que deben de recibir este tipo de apoyo, que si bien el chico necesita una escucha, cuando le abrimos el espacio a los papás, Dios mío, también los papás traen un montón de cosas que sacar, pero que no es con el chico con quien lo tiene que sacar, tiene que buscar sus propios espacios para trabajar su propia historia y que esto no lo dejen para los chavos, ¿no? Pero yo creo que ahí entonces sí tendríamos que trabajar mucho con políticas públicas, iniciativas de políticas públicas, porque siempre la preocupación es papá y mamá, pero ¿cómo le hacemos para jalar ese papá y esa mamá que están, que no es que no quieran estar, es que no pueden, ¿no? Y que tendríamos que abrir esos espacios en sus centros de trabajo o en lugares donde los podamos captar y que sea parte de lo que tiene que trabajar, ¿no? No solamente los chicos, porque todo el mundo vamos, corremos, ¿dónde chicos? Están cautivos, ahí nos vamos. Pero es un trabajo que no se termina de hacer porque nos hace falta cerrar ese círculo. Papá, mamá y por otro lado, pues los adolescentes, digo, perdón, los docentes que son los que estamos inmersos alrededor de estos chicos. Y ahí, bueno, yo un poco para cerrar también esta pinza, por ahí alguien tiene el micrófono abierto, se escucha una vocecilla. Es efectivamente, el tema creo que tiene que ser desde política pública y política pública no es gobierno nada más, ¿no? Es decir, es sociedad y gobierno atendiendo una problemática que requiere un cambio social. ¿Por qué? Porque efectivamente las escuelas se volvieron en alguna época, y a Matilla a mí nos tocó como rehenes, ¿no? De multicursos y multitalleres y cosas que no tenían ni pies ni cabeza, que no había diagnósticos previos, que no había una manera de medir los impactos. ¿Por qué? Porque sí son los centros donde tienes a todos los adolescentes. Cómo se aborda las familias, cómo se aborda el tema trabajo. Es decir, sí es complejo, pero la idea es que en el camino en el que vamos, requiere un cambio sí o sí, ¿no? Nuestros cerebros no están y ni van a crecer y cambiar a la altura de la tecnología, tampoco podemos demonizar a la tecnología, hay que estar más presentes, calidad de tiempo no es suficiente, se requiere cantidad y la experimentación afuera de los chavos está siendo más peligrosa, ¿no? Está siendo más peligrosa, entonces sí hay un cambio importante de, a mí cuando me dicen están saturadas, las defensorías públicas están saturadas, las fiscalías de adolescentes están saturadas por más preparación, actualización, especialización que tenga el personal, pues no alcanza, no alcanza. Y vemos en los consultorios en salud mental, en psicología, en psiquiatría, en diferentes cuestiones del cuerpo también, ¿no? Los médicos que dicen, pues es que esto ya no es nada que ver con lo que yo puedo atenderte, qué más te está pasando, ¿no? Los médicos en general, diferentes especialistas. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí está parte de la problemática que tenemos que estar atendiendo. Kitsia, no sé si tengas ya, aunque no lo crean, se nos fue el programa, algún comentario final que quieran todos aportar. Mi comentario final, pues, digo, voy a cerrar un poquito esto de las consecuencias con la patología mental. Claro. O sea, ya platicábamos que el 70% de los padecimientos psiquiátricos aparecen en la adolescencia y de ahí entra el pool, el consumo de sustancias. Como yo siempre he dicho, no es que un adolescente, un adulto se levante un día y diga, hoy me quiero ser adicto a algo. Siempre hay más cosas atrás. Lo importante es atender qué es lo que hay atrás, qué es lo que los lleva al consumo. Y tristemente, para cuando llegan las personas que empezaron a consumir sustancias en la adolescencia, pues ya llegan adultas y ya llegan con mucha patología mental, depresiones, ansiedades, estados psicóticos crónicos incluso por el uso de sustancias. Entonces, termina convirtiéndose además en un tema de salud mental, no solamente la falta de atención a adolescentes, adultos,
cuando están en el problema, sino no hay recursos tampoco para atender como esas consecuencias en el tema de salud mental. No se da abasto lo que se tiene para poder atenderlo. Entonces, son bolas de nieve. Yo el tema de las sustancias y el presente lo veo como una bola de nieve. No es algo que puede parecer muy inocente, termina al paso del tiempo convirtiéndose en bombas en todos los sentidos. Ese sería mi comentario final. Lilian, Claudia, no sé si No, tengan y algún que yo comentario. nada Ah, más sí, rápidamente, Claudia, sí. también yo también estaba pensando, por ejemplo, si es un accidente, si es, o sea, no, imagínate la consecuencia de un jovencito que manejando una moto, un coche, algo, atropella, mata, eh, eh, porque ni siquiera debería de estar, ¿no? Atrás de un volante o de un manubrio. Y me imagino que también son casos que se van repitiendo, ¿no? Más allá de, sí, el consumo de sustancias, pero también las adicciones comportamentales, el pasar mucho tiempo sin supervisión, el que de pronto, ay, pues sí, ya suéltale las llaves con tal de que deje de dar lata, es decir, el ir relajando esto de las figuras de autoridad y el que de pronto es la autoridad, vamos a decir, un poder del Estado el que tiene que intervenir. ¿Cómo lo ves tú a nivel de consecuencias, ya como un comentario final? Sí, pues definitivamente creo que es la parte de la responsabilidad de la que hemos estado hablando durante todo este programa, ¿no? La responsabilidad desde casa, responsabilidad de las autoridades. Yo no concibo, por ejemplo, en la conducción de un adolescente de 15 años, 16 años, la motocicleta. O sea, una moto ya prácticamente le estás diciendo ve y mátate, ¿no? Digo, lamentablemente lo vemos en todos los días. Y lo otro es cuando llevan adolescentes menores, incluso de edad, en una moto. Van hasta 3 miembros de familia a veces en una moto. Entonces yo creo que esta parte pues sí correspondería de responsabilidad al Estado, ¿no? En una prohibición de no permitir. Sabemos que hoy por hoy un adolescente de 17 años, menor de 18, puede tener un permiso para conducir, pero es la parte de responsabilidad de la familia, o sea, va a entrar a una escuela de manejo, le vas a gestionar un permiso ante la autoridad competente. Entonces creo que va tomado de la mano el que todos hagamos esa conciencia de responsabilidad, pero bueno, es la parte del grupo poblacional que tenemos cierto control sobre nuestros hijos. Lo que preocupa también y ocupa y nos debería ocupar es la otra parte. Realmente este grupo poblacional, hablaban, bueno, en la parte de la información que nos compartió la doctora Claudia, pues habla de la prevalencia, ¿no? El Estado debe distinguir este grupo poblacional que realmente en esta época en la que estamos viviendo con tanta influencia, pues bueno, a ser un indicador, que haya un indicador que nos permita establecer allá pues esa política. Es que el término política pública ya está tan trillado que ya de verdad, aunque sepamos que deben implementarse y aunque se implemente, si no hay la vigilancia de que realmente esa política pública se aplique de manera correcta, ¿no? Sobre todo este grupo de población vulnerable, insisto, en la parte económicamente, creo que la gran mayoría, al menos de la gente que nos toca a nosotros atender, desgraciadamente sí, son provenientes de núcleos familiares vulnerables. O sea, de por sí ya es vulnerable biológicamente, porque su cerebro está en proceso de desarrollo, pero además entra en la parte también de vulnerabilidad social, ¿no? Hasta qué punto estamos nosotros realmente interviniendo. Entonces yo con esto cierro mi participación, pero sí también me quedo con la parte que decía la doctora la sesión pasada. Tras estos comportamientos, hay un niño con ansiedad, hay un niño desprotegido, hay un niño violentado física o psicológicamente, con carencias incluso, porque se habla de derecho al esparcimiento, derecho a la calidad de vida como un derecho humano, sí, pero no le damos las condiciones. O sea, ese niño no puede ir a Cinépolis un fin de semana a ver una película, a comer palomitas, porque no hay el recurso, no tiene la familia el recurso. Entonces les vamos mermando esos derechos sin querer por las mismas condiciones que prevalecen en los contextos de vida. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final? Híjole, bueno, yo aquí ya me desubiqué un poquito, pero yo creo que yo lo que sí quisiera terminar es esta parte son muchos los factores que pueden llevar a las situaciones que estamos viendo ahorita con los adolescentes. Tenemos que aprender más de ellos. Y yo creo que sí tenemos que darles también esta parte a papá y a mamá, ¿no?
papá y mamá, si bien no son muchos los factores, creo que esta parte que comenta la licenciada, volvemos a bajar en quien conoce a los hijos somos papá y mamá, quienes sabemos de qué pie cojean somos papá y mamá, y que papá y mamá vamos a hacer toda la vida, ya lo que les decimos, o sea, no te puedes zafar, aunque hay un momento en la vida que dices, ya me cansé, ya no puedo, a ver quién más le entra, pues tenemos que agarrar este segundo aire y tenemos que entrarle, ¿no? Tenemos que entender que no hay esta edad donde ellos los pueda soltar todavía y más en la adolescencia, y que es lo que les decimos, porque es cuando más necesitan apoyo, porque es cuando más necesitan esta parte de supervisión, porque es cuando más tenemos que agarrar aire y explicar y negociar y entender, como dice la doctora Guicia, ninguno de ellos quieren ser malos, no quieren terminar en la cárcel, no quieren terminar siendo drogadictos, ninguno de ellos, simple y sencillamente falta esta parte de poder integrar y poder tener esta comunicación constante, ¿no? Y si no existe o no la podemos tener, bueno, pues buscar los medios y tenemos siempre personas con las cuales podemos acudir. Pero yo algo que sí le digo a los papás, no es la culpa de ellos, no los culpes, o sea, mejor intégrate y veamos juntos cómo podemos solucionar lo que estamos viviendo. Gracias. Pues llegamos al final de esta edición de Coffee Break. Agradecemos profundamente su presencia, así como el interés y participación activa en este espacio. Gracias a nuestras especialistas invitados, gracias Claudia, gracias Liliana, a los integrantes del equipo de Brain and Mind y al equipo técnico liderado por Monique de Amazon Estrategia Digital. Esperamos que la información compartida hoy haya sido clara, relevante y de utilidad para su vida personal y profesional. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube como Brain and Mind, y estamos estrenando podcast en Spotify con el mismo nombre para que también nos empiecen a seguir. Recuerden que el episodio del día de hoy quedará disponible en el canal de YouTube. Pueden visitar nuestra página web para conocer más sobre el equipo de Brain and Mind y si quieren contactar con algún especialista. Los datos de contacto de nuestras invitadas quedan en la descripción del video. Y nos reencontramos la próxima semana a la misma hora por los mismos medios con el tema Aprendiendo y Enseñando un Ambiente Adolescente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.